Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero. Antes de continuar, me gustaría comentarles que en el apartado de estructura de datos nos faltó por ver muchos más árboles que pues no los voy a explicar por su complejidad, algunos que yo ni conozco y bueno, etcétera. Y también nos faltó la sección de grafos dirigidos y no dirigidos. En cuanto a la teoría, podría explicarla completamente bien, pero en cuanto a la codificación, no cuento con codificación en Python. Tengo codificación en lenguaje Java, ¿sí? Entonces, pues, voy a tratar de extrapolar esos códigos a Python y pronto en un extra del curso, en un bonus, o después lo añadiré, la explicación correspondiente a grafos. Por ahora, me saltaré al siguiente tema por ver, que es expresiones regulares. Mientras convierto los códigos, ¿sí? Mientras los paso de Java a lenguaje de programación Python. Entonces, bueno, vamos a ver qué es una expresión regular. Una expresión regular, de pronto la hemos visto por ahí en formularios o en otro tipo de cosas, y no es nada más y nada menos que, podemos decir, sí, una fila de caracteres raros. Ahorita vamos a explicar esta expresión regular a ver de qué trata, pero por ahora sabemos que eso está raro, ¿sí? Es raro de entender, pero es una combinación, es un patrón de órdenes que le vamos a dar para hacer un filtrado y evaluar expresiones de cierto tipo de cosas. Entonces, bueno, esto más que todo nos sirve para procesar texto, ¿no? Entonces, inclusive se puede programar utilizando solo expresiones regulares, ¿sí? Sin palabras reservadas ni nada, solo expresiones regulares se puede programar. Bueno, entonces, pues, ¿qué son las expresiones regulares? Eso normalmente también se llama como regex, ¿sí? Como regular expressions. Y básicamente son una secuencia de caracteres, y estos forman un patrón. Este patrón lo que va a hacer es buscar en un string, en un texto, ese patrón para hacerlo coincidir y hacer operaciones con lo que encuentre, ¿sí? Entonces, la sintaxis específica pues tiene una serie de metadatos y metacaracteres que nos sirven para empezar a buscar esos patrones. Y esos patrones son un conjunto de instrucciones que le damos a la máquina para que pues nos busque lo que queremos, ¿sí? Básicamente esos son las expresiones regulares y para eso nos funciona. Es un arsenal poderoso, el cual es cuando lo entendamos es algo muy importante y es algo que vamos a empezar a utilizar siempre. Por ejemplo, en HTML, en los campos de formularios, con el atributo pattern, en los inputs, siempre debemos validar, por ejemplo, que lo que digite el usuario tenga una cantidad en un rango de caracteres, por ejemplo, entre 2 y 7 caracteres para una contraseña, que tenga ñes, que tenga mayúsculas, ¿sí? Eso lo hacemos con una expresión regular, ya que hacerlo con lógica de programación sería complicadísimo. Y aparte de validarlo, por ejemplo, en el front utilizando HTML, podríamos validarlo también con el backend utilizando PHP, o utilizando Python, o utilizando lo que queramos, ¿sí? Entonces es una herramienta poderosísima. Tenemos diferentes componentes en las expresiones regulares. Se podría catalogar como un mini lenguaje, como lo dice acá, ya que pues ya sabemos que podemos hacer lo que queramos, podemos incluso programar con expresiones regulares. Entonces, bueno, tiene componentes que son literales, que cualquier carácter que vayamos a buscar es capaz de encontrarse a sí mismo, a menos de que se trate de un metacarácter, que ya vamos a ver qué es un metacarácter. Ahora, tenemos una secuencia de escapes. La sintaxis de estas expresiones regulares nos permite utilizar la secuencia de escape, pues que conocemos en otros casos de programación, como por ejemplo el carácter para saltar línea, para tabular, etc. Y son los que tenemos aquí abajo. Entonces, estas son las secuencias de escape. Uno muy conocido que hemos utilizado durante todo el curso es el \n, que esto lo que hace es retornarnos una nueva línea, hacernos un salto de línea, ¿sí? También tenemos el \t, que esto lo que nos hace es tabular la línea, ¿sí? La doble barra invertida, también tenemos la barra invertida B, que es para hacer una tabulación de manera vertical. Tenemos el \O, que es el carácter ASCII, para la notación octal, tenemos para la hexadecimal y para la notación
Unicode es notación hexadecimal. Estas serían las secuencias de escape. Tenemos diferentes clases de caracteres, como por ejemplo puede ser que lo podemos encerrar en un corchete para definir un rango, que eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos el primer símbolo después del por ejemplo, colocamos el simbolito de acá. Y pues eso lo que hace es que encuentra cualquier carácter que no esté dentro de nuestra lista. Ahora tenemos unos metacaracteres. Los metacaracteres son como palabritas, como caracteres, ¿sí? Como char, especiales, que son básicamente lo que hace que una expresión regular sea una expresión regular y sea tan poderosa. Son lo más importante dentro de las expresiones regulares, ya que pues es lo que nos permite diferenciar y colocar patrones dentro de varios patrones dentro de una misma expresión regular. Vamos a ver algunos delimitadores de los metacaracteres. Por ejemplo, para iniciar una expresión regular, inicio de línea, la vamos a iniciar con este piquito de arriba, ¿sí? Para designar un fin de línea, lo vamos a hacer con el símbolo de dólar. Para decir que va a iniciar texto, con este de acá. Para el fin texto de acá. Para buscar cualquier carácter en una línea, lo hacemos con el punto. Para decir que encuentre el límite de palabra, de una palabra, es el B. Y que encuentre lo que sea diferente al límite de esa palabra, el B mayúscula. Ahora vamos a ver con los metacaracteres las clases predefinidas, ¿no? Que esto nos ayudan a utilizar más fácilmente y globalmente nuestras expresiones regulares. Vamos. Por ejemplo, para buscar cualquier carácter alfanumérico utilizamos \W, que busca cualquier alfanumérico e incluye el guión al piso. Si lo usamos en mayúscula, nos busca cualquier carácter no alfanumérico. ¿Sí? Esto lo haremos de pronto en el otro video en unos ejercicios. Si hacemos con el \D minúscula, esto lo que va a hacer es patronizarnos cualquier carácter o un carácter numérico. Con el D, un carácter no numérico, mayúscula, el S minúscula, el espacio, esto incluye cualquier espacio, ¿sí? Y con el \S mayúscula, cualquier carácter que no sea un espacio, ¿sí? No me devuelve ese índice. Ahora vamos a ver los iteradores. Entonces, para decir que necesitamos de 0 o más, utilizamos este de por. Una o más, este de acá, 0 o una, este de acá, exactamente tantas veces como nosotros queramos, por ejemplo 7 veces, 8 veces, 9 veces, ¿sí? Para sus expresiones. Para decir que por lo menos n veces o más, puede ser, ¿sí? O sea, n veces o más. O para decir que por ejemplo queremos que sea n veces, pero no más de m veces, por ejemplo un rango entre 10 y 11, pero, entre 10 y 21, sin contemplar el 21, sería entre 10 y 20, ¿sí? Para decir que 0 más, para decir que una más o más, ¿sí? Para decir que 0 o una, pero esto es similar a esta de acá. Bueno, tenemos muchas más acá. Ahora tenemos algunas alternativas, ¿sí? Subexpresiones, por ejemplo, si queremos colocar entre paréntesis fubar, por ejemplo, una palabra, y le colocamos acá entre corchetes un 10, esto me va a encontrar las cadenas que contienen 8, 9 o 10 instancias de fubar, ¿sí? Una cadena de texto que tenga 8, 9 o 10 palabras fubar. Ahora si colocamos fub entre paréntesis 0, 9, el de o, a más, espacio r, me va a encontrar la palabra fub de 0 a 9 veces. Es decir, puede estar encontrando fub-or, fub-1ar, fub-bar, 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 etc. ¿Sí? Es decir, me va a ir a buscar del 0 al 9 las palabras que el A va a ir aumentando a, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Bueno, acá tenemos muchísimas cosas más con las expresiones regulares para buscar coincidencias. Por ejemplo, si tenemos un texto y queremos buscar la palabra fu, pues le decimos que utilice esto acá, que me busque la palabra fu en ese texto. Tenemos unos métodos importantísimos, que es el método match. Este determina si la expresión regular coincide en el comienzo del texto. Tenemos el de buscar, el search, el cual escanea todo el texto que vamos a nosotros a patronizar y busca cualquier ubicación donde haya una coincidencia. Es decir, match me busca la primera coincidencia que encuentre.
de la palabra, de lo que sea, ¿sí? Search me busca cualquiera en la ubicación donde a mí se me pegue la gana. Find all, que buscar todo, encuentra todos los subtextos, es decir, no la palabra sino subtextos, donde haya una coincidencia, en donde encuentre esa palabra. Y nos devuelve pues esto como si fuera una lista. Tenemos el find iter, es similar al find all, pero no nos devuelve una lista, sino nos devuelve un objeto de tipo iterator, ¿sí? Entonces veamos, esto pues en Java no tiene mucho caso, sino por ahí, en Python, sino Java. Entonces, supongamos que tenemos el texto este acá, var, fubar, sí, tenemos mucho de var. Si buscamos, por ejemplo, nos devuelve none porque no coincide el comienzo del texto. Entonces, si vamos a hacer un patrón punto match de texto, pues veamos que al comienzo del texto no vamos a encontrar el patrón que queremos, que el patrón es foo. No, al principio tenemos el var, es decir, nos va a encontrar si no lo encontró. Ahora, si queremos buscar foo var, ¿sí? Pues veamos que var sí está aquí. Entonces, pues es una coincidencia. No está ordenada, pero bueno, es una coincidencia. Ahora este nos devuelve una coincidencia en cualquier lado, lo mismo, etcétera. Un iterador, lo mismo. Podemos hacer otros métodos como el grub, start, and span. El grub devuelve el texto que coincide específicamente con la expresión regular. El start devuelve la posición inicial de la coincidencia, es decir, en dónde empieza. Y el end en dónde termina. Por ejemplo, termina en el carácter, si vamos a buscar var, foo. Foo empieza en el carácter 4, 5 más o menos, y termina en el 8 o 9, ¿sí? Entonces para eso es el start y el end. El span nos devuelve una tupla, un valor inmutable, pues con los parámetros de start y end, pero inmutables, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas más con el split, etcétera. Tenemos mucha documentación acá para pues poder manipular las expresiones regulares tanto como queramos. Ahora bien, veamos que nosotros teníamos acá una expresión regular pura al principio, ¿cierto? Que es exactamente la misma que tenemos aquí abajo. Y acá nos dice para qué es esa expresión regular específicamente. Y nos dice que es para validar un email. Recordemos que un email debe tener una arroba, ¿sí? Debe tener un punto, debe tener letras de la A a la Z, caracteres, etcétera, ¿sí? Entonces acá lo que nos está diciendo es que nos está validando un email. Recordemos que este nos busca cualquier carácter, que es la W, donde está por acá, lo olvidé. Nos busca un carácter alfanumérico, es decir, nos va a buscar un carácter alfanumérico, ¿sí? Dentro de esos alfanuméricos vamos a incluir puntos, es decir, vamos a buscar estos caracteres alfanuméricos, ¿sí? Le vamos a decir que queremos que tenga un carácter alfanumérico, un símbolo, ¿sí? Nuestro email va a tener un símbolo sí o sí, va a tener una arroba y queremos que tenga un guión, un punto y después tenga algo, ¿sí? También queremos que tenga, por ejemplo, el punto y que tenga pues un texto de la A a la Z, puede ser en mayúscula o puede ser en minúscula. Y que tenga entre 2 y 6 caracteres. No puede tener menos de 2 ni puede tener más de 6 caracteres. Básicamente le estamos diciendo acá que me valide un email que contenga una arroba, que contenga un punto, que contenga letras de la A a la Z, puede ser mayúscula, puede ser minúscula, que esté en un rango de 2 y 6 y que tenga un símbolo, ¿sí? Acá podemos ver más validaciones y muchas cosas más. Vamos a ver otras cositas importantes. Acá, por ejemplo, teniendo en Platzi, por ejemplo, los rangos. Si les voy a decir una expresión regular que me busque un rango entre A y C, que se especifica A-C, pues voy a decir que me busque alguna letra que esté entre A y la C. Puede ser la A, la B o la C, ¿sí? Ahora, entre 0 y 9, pues va a ser un rango. Yo puedo insertar un rango o buscar un rango que esté entre el 0 y el 9. Ahora, si yo digo que esté entre A y la D y 5 y 8, pues quiero que tenga una letra entre la A y la D, A, B, C, D, y un número entre 5 y el 8, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Sí? Podemos escribir el rango diferente, negar el rango, es decir, que coincide con cualquier carácter que no sea A, B o C, lo negamos. Podemos hacer posiciones, bueno, muchas cosas más, cuantificadores, que coincida con cualquier carácter.
este que coincida con una palabra específica, ¿sí? Más patrones por acá, más cositas por allá. Lo vamos a ver en práctica en el próximo video utilizando el módulo re de regex. Y bueno, acá hay muchísimas cositas más para ver. Aparte de las expresiones regulares, pues esto es muy parecido pero con ejemplos. Entonces vamos a ver acá ejemplos, expresiones regulares. Tenemos exactamente lo que decíamos, que tengan 2 o más letras seguidas por 3 a 5 números, ¿sí? 2 o más letras seguidas por 3 a 5 números. Entonces, bueno, esta acá es importante, porque estamos diciendo que tenga una letra de la A a la Z, pero tiene que ser minúscula, no puede ser mayúscula. Y el rango va a estar entre 2 o más, o sea, mínimo 2 y las que queramos. Aparte le vamos a decir que queremos un número entre el 0 y el 9, pero que no tenga menos de 3 dígitos ni más de 5, y así sencillamente. Entonces pues vamos a dejar acá esta breve explicación sobre las expresiones regulares, y pues el próximo video haremos algunos ejemplos y ejercicios. Así que pues no siendo más por este video.